¿Por prevención o por una situación particular? La revisión y de carácter ginecológica es prácticamente necesaria y obligatoria para nosotras las mujeres, pero hoy queremos ahondar un poco en este tipo de revisión, cómo se lleva a cabo, a partir de qué edad e incluso cuando son niñas o adolescentes a las que tenemos que someterle este tipo de examen. Así que hoy tenemos al ginecólogo, al doctor Fernando Madrigal. Muy buenos días, doctor, muchas gracias por acompañarnos. Y muchas gracias de antemano por ayudarnos en este tema. Bien, buenos días. Es un placer estar aquí nuevamente compartiendo y tratando de dar una guía sobre los cuidados de la mujer, de la salud femenina. Así que realmente una de las condiciones importantes es justamente salud femenina. Cada cuánto y quiénes deben estar acudiendo a una consulta ginecológica de rutina. No estamos hablando que tenga ninguna enfermedad, sino simplemente hecho, por salud. Comencemos en eso, doctor. ¿En qué consiste esa evaluación ginecológica? Ok, la evaluación ginecológica normalmente la podemos diferenciar, por así decirlo, en aquellos pacientes que son niñas adolescentes, aquella paciente que está en edad adulta y la paciente que cursa, digamos, arriba de la menopausia. Esto porque realmente lo que conlleva es que hay diferentes criterios de riesgo que tienen cada una de ellas por condiciones de edad. Y entonces es donde tenemos que abocarnos un poquito más a investigar esas pequeñeces que tiene cada una de las etapas de la vida. Doctor, de hecho usted trae aquí aparatología, ¿verdad? Exacto. ¿Usted nos podría mostrar cómo sería entonces en el examen con el espéculo, cómo funciona, doctor? Okay. Una de las cosas para hablar en relación al examen físico es que el examen ginecológico no es exclusivamente de lo que es el tacto vaginal o el Papa Nicolau, sino que debemos de ubicarlo un poquito más general y estamos hablando de la paciente. Entonces, en términos generales, lo ideal de esa paciente es que tenga su peso, tenga su presión arterial. Nosotros los ginecólogos normalmente hacemos el examen de mamas, que es una forma importante, y le enseñamos a las pacientes de cómo se debe hacer un examen de mamas, y después entonces procedemos al examen ginecológico si es que aplica, si la paciente ha tenido una vida sexual activa. Si no, ahí vamos a variar y tal vez lo podemos tocar un poquito aparte. Doctor, es que hay un punto que nos da miedo a todas, el famoso espéculo. Podríamos patito mostrar ese exactamente. ¿En qué consiste el uso de este aparato, verdad? Y por qué es tan importante, Este doctor? Aparatito es... le dicen mucha gente el pato, le decimos espéculo. Hay de diferentes materiales, los principales y que han habido toda una vida son de metal y actualmente están estos que son plásticos. La utilización de los de metales es variable de cada médico. Durante muchos años no teníamos plásticos y entonces usábamos solamente de metal. Hay diferentes tamaños. Aquí yo traje dos tamaños. Este es el tamaño pequeño, que es normalmente para pacientes que no han tenido hijos, que sí han tenido relaciones, que no han tenido hijos, y quizás lo más importante no es el largo, porque la vagina tiene un largo promedio de unos 10 centímetros, entonces el largo no interesa tanto como el ancho del espéculo. Entonces, por lo tanto, estos son delgados y son fáciles de introducir. ¿Dónde se coloca? Exactamente, entonces, ejemplificarlo, doctor. Si nosotros tenemos una paciente que está acostada justamente en esta posición mía con la cabeza para acá, nosotros lo que vamos aquí a ver son el área genital o la vulva, ¿de acuerdo? Aquí van a estar las piernas y entonces esta porción de aquí es lo que llamamos la vagina. La vagina al final da con un pequeño puntito que es el final del útero, que le llamamos cuello del útero. ¿Qué hace el espéculo? Entonces, después de una exploración del área externa, donde hay varios elementos que uno observa, diferentes glándulas, el introito, el himen, etcétera, introduce el espéculo dentro de la vagina, lo abre suavemente para ver el cervix que está al final. Eso, bueno, de hecho ahí lo tenemos perfecto, la toma de la cámara. Eso es lo que está observando entonces en ese examen el doctor. Exactamente, entonces ahí podemos inclusive revisar las paredes anteriores, paredes posteriores y recordemos, bueno, este es un modelo fijo, las paredes son elásticas y entonces nos permiten abrir expandir un poco más. Y por eso digo con delicadeza, porque esto abre
Sí. Y puede abrir mucho. Entonces hay que tener cierto cuidado cuando se manipula. Le tenemos un poquito de temor a este famoso espéculo, doctor. Y si ustedes lo ven, es exactamente lo mismo. En cuanto a su longitud, podemos ver que es prácticamente lo mismo. La diferencia está en el ancho, que es mucho más ancho. ¿Para quiénes? Para pacientes que han tenido más hijos. De hecho, para este modelo, no nos va, también nos introduce aquí, y igual es la misma cosa lo que estamos haciendo. El espéculo en ocasiones lo podemos girar o rotar, y lo abrimos un poco más para la toma de la muestra del Papa Nicolau. Voltearlo para que también nos demos una idea de qué tanto llega a introducirse el espéculo. Sí, doctor, claro que sí. Para que se vea también de este ladito. Vamos a usar el pequeño. Ok. Entonces, esta primera entrada son más o menos 3 centímetros, y es la parte que llamamos del introito, que es donde está la musculatura principal. Es aquí, por ejemplo, donde algunas pacientes pueden experimentar algún dolor durante, por ejemplo, el examen ginecológico, durante las relaciones, lo que precipita el vaginismo, que se cierran, porque esto es una estructura muscular muy intensa. Después de aquí viene prácticamente el tercio distal, que se forma como una bóveda, y entonces el espéculo se introduce aproximadamente una longitud promedio de 8 centímetros para que podamos ver el cervix en su parte inferior. Doctor, entonces la función del espéculo es abrir espacio para que nosotros podamos ver al fondo. Esa es la función. Esa es la función, o sea, con el espéculo no se saca ninguna muestra, nada, es nada más. Exacto, nos ayuda a tunelizar, por así decirlo, esas paredes, para nosotros tener un espacio y poder hacer la muestra del Papa Nicolau. Doctor, aquí veo otra de las cositas que cuando nos hacen el examen utilizan ustedes los ginecólogos. ¿Qué hacemos con voy a abrir este modelo. Okay. Porque doctor, está en su caso, usted haga lo que necesite. Es más fácil. Y entonces, si ustedes lo ven, tenemos, este es el útero, y el final es el cuello del útero. El cuello del útero tiene un pequeño canal. Este canal nos da hacia la parte superior, que es donde se desarrolla un embarazo o donde está el tejido endometrial. Entonces aquí es donde se desarrolla un tejido que, en caso de que no haya embarazo, se da la menstruación y va a salir por esta parte de aquí. Okay. Entonces, la famosa detección del Papa Nicolau consiste en la introducción de una escobita. Hay diferentes técnicas que se han ido variando a través del tiempo. Antes se usaba solamente un hisopo de algodón, después se utilizó una especie de cepillo con unas cerdas. Hoy por hoy la técnica recomendada es una escoba, porque esta escoba permite barrer tanto la parte externa como la parte interna del cuello, haciendo un giro de 360 grados. Es más profundo entonces, doctor. Si este es el cervix, esto entra de esta manera, se introduce en ese huequito que estamos hablando y gira 360 grados. ¿Y ahí qué estamos recolectando? Aquí estamos recolectando moco, que son las secreciones normales que produce el cervix, el moco cervical, que normalmente tiende a ser muy abundante, y va a ser más abundante dependiendo si esa paciente está o no utilizando algún método anticonceptivo. Del momento del periodo menstrual, por ejemplo, cerca de la ovulación, ese moco va a ser muy abundante, muy infilante, como una clara de huevo. Y entonces, normalmente si usted lo toca, me gustaría que y la parte aquí es muy suave. Sí, es suavecito, es doctor. Muy suave. Entonces, de hecho, alguna gente dice, me duele. Yo creo que lo que normalmente radica es que no saben a qué se están enfrentando, no saben lo que le están haciendo, y entonces da una sensación de aprensión de que me está doliendo. Entonces, si uno le dice a la paciente qué es lo que está haciendo, es más fácil. Si va a sentir algo, decirle, voy a sentir una incomodidad, y entonces está más tranquila. ¿Con esta muestra después qué se hace, doctor? Después esa muestra entonces se recoge, se toma la muestra, se recoge y se coloca en un vial, que es lo que se llama citología de base líquida, y entonces se introduce y se guarda solamente la escobita final. Esto se desprende, es cierto, ¿verdad? Esto se desprende y esto va en el frasco, en el vial. Tal vez, doctor, para hacerlo nada más despacito, exactamente para que se pueda ver. Normalmente no la desprendemos así, pero es para que vean. La idea es no tocar esto con los guantes ni nada, exactamente. Entonces normalmente lo desprendemos con los guantes sin ninguna manipulación y lo introducimos dentro del vial
y ya lo tapamos. ¿Cuál es la ventaja de esta técnica? A diferencia de la técnica original de Papa Nicolau, que era que con una lámina, que esta se extendía, ¿verdad, exacto, doctora? se extendía, teníamos que fijarlo con alcohol o con una solución a base de laca, que la técnica se preserva mejor el moco, las células. Eso permite, cuando se vaya a hacer los extendidos, que si el extendido no es suficiente se pueda repetir otro extendido, y aparte de eso podemos hacer otro tipo de pruebas, por ejemplo para enfermedades de transmisión sexual, para enfermedades de tipo de virus de papiloma, etcétera. Es más preciso una muestra exacto, de y nos este queda tipo, como una doctor. muestra para diferentes técnicas, y por eso es la que se recomienda hoy por hoy. Muy bien. Doctor, en el caso del examen de pelvis, ¿en qué consiste este examen? Bien, una de las cosas, entonces aquí tenemos el modelo y sí me gustaría volver a resaltar qué son las estructuras que están alrededor de la pelvis, porque la gente dice, ¿qué es el examen ginecológico? Bien, aquí tenemos el pubis en esta parte de aquí, esta es la vejiga, por lo tanto es importante que la mujer orine antes de realizar un examen pélvico, porque si no, la vejiga nos va a dar una sensación de globo y no podemos percibir nada. Detrás tenemos el útero, cuya forma puede variar. Podemos tener un útero en diferentes formas. Esta se llama que está hacia adelante, pero hay pacientes que pueden ir variando su posición e inclusive llegar a tener úteros totalmente que la gente llama invertidos, es decir, que quedan así. Y eso es lo que dicen la gente, tengo el útero vuelto o la matriz vuelta. Si ustedes ven el ovario, a sus lados tiene dos estructuras que son, y faltaba aquí abajo la parte rectal, ¿de acuerdo? Entonces, cuando hacemos un examen ginecológico, vamos a explorar, uno, no debemos de sentir la vejiga, vamos a ir a tratar de sentir el útero, que normalmente está hacia adelante, tiene una forma que es una forma piriforme, como de una pera triangular, como un pequeño aguacatico, por así decirlo, sin semilla. La semilla viene cuando se embaraza. Vamos a tratar también de palpar los ovarios. Los ovarios son mucho más pequeños, más o menos pueden medir de 3 por 4 centímetros en mujeres adultas. En menopáusicas, en teoría no deberíamos percibir los ovarios porque el ovario se atrofia y se reduce mucho a menos de 1 centímetro, y entonces es difícil, salvo que haya un quiste o una tumoración aquí en la pelvis. Entonces, si uno logra determinar, puede, con lo que llamamos tacto bimanual, que es yo introduzco mis 2 dedos a través de la vagina, llego hasta el fondo, siento el cérvix y con mi mano contralateral, puede ser si es derecho o es zurdo, voy a deprimir el abdomen para tratar de agarrarlo entre mis 2 manos. Lo muevo para ver un volumen que pueda tener, si genera dolor, si se mueve con facilidad, porque el útero se mueve muy fácilmente, no está totalmente fijo. Y luego, depende de cómo yo lo mueva, me puedo dar cuenta del volumen que pueda tener, qué tan pesado o no pueda ser. Entonces, si es un útero grande, pues vamos a sentir que no lo podemos ver o que estamos moviendo una estructura grande, y después nos vamos a los lados para tratar de sentir los ovarios, que muchas veces no lo logramos, pero cuando lo logramos es porque el ovario puede estar grande por algún quiste, por alguna cosa, o bien problemas como tumores, fibromas, etcétera. Doctor, en el caso de las mamás que tienen hijas y que pueden ellas percibir que algo o sospechar de que hay un problema ginecológico, ¿qué examen se le hace a una niña? Bien, cuando hablamos de niñas y me preguntan, doctor, ¿cuándo debo yo llevar a mi hija a un examen ginecológico? El criterio básico, yo siempre les digo, normalmente las niñas están a cuidado del pediatra, pero llega un momento en que empiezan un limbo. Después de los 12, los 13 años, ya se cree suficientemente desarrollada, ya no quiere ir al pediatra, pero jamás ir a que alguien la vea. Y entonces eso es atentar contra su propia salud claro. Y entonces yo les recomiendo normalmente alrededor de los 14 a los 16 años que la lleven a una consulta ginecológica, y la idea fundamental sería
a realizar un examen de mama si ellas así lo desean, para ver que el desarrollo mamario sea el correcto. Existen, digamos, unas clasificaciones que nos permiten ver que el desarrollo mamario esté de acuerdo. No estamos hablando de volumen, que si las tiene muy grandes o más pequeñas, simplemente si la mama llegó a un completo desarrollo. Y la otra, un examen de abdomen para ver que no haya ninguna masa palpable y realizarles un ultrasonido abdominal. Muchos de los actualmente ginecólogos tenemos ultrasonido en nuestras oficinas y eso nos hace muy fácil, pues entonces le hacemos un ultrasonido abdominal con vejiga llena para valorar que tenga los órganos pélvicos íntegros, que el útero esté bien, que no tenga quistes en los ovarios, etcétera. Y entonces, si todo está bien, no hay ningún problema. El examen del área genital solamente se realiza si la paciente está de acuerdo. Si la paciente no está de acuerdo, no, porque es violentar su privacidad. Y si no tiene nada, sería un poco traumático. Salvo que ella quiera, y sí ha pasado, porque son mami, es que yo tengo algo me pasa, tengo un flujo, entonces le digo, la tengo que revisar. Normalmente se realiza con el acompañante, en este caso casi siempre la mamá, rara vez es el papá, porque el que la acompaña, y lo hacemos en conjunto. Normalmente yo, por lo menos en particular, tengo cámaras y entonces con mis pacientes, independientemente, tengo una cámara donde les puedo decir si están de acuerdo en ver qué estoy viendo yo. Claro. Para, digamos, si es mucho más fácil explicar y hay veces es más tranquilizante ir viendo qué es. Y algunas inclusive les dan curiosidad y entonces más bien salen un poco realmente como paréntesis contentas o no tan aprensivas. Pero el examen genital solamente lo dejamos para condiciones especiales. En niñas que competen más del pediatra, normalmente a título personal yo prefiero que sea el pediatra el que la revise porque es el que normalmente la está viendo y conoce qué más hay. En niñas, si hay secreción, si hay inflamación, ahí lo que hay que tener cuidado es que no haya un cuerpo extraño, que por andar jugando se haya introducido algo. No es infrecuente encontrarlo y yo creo que esos tienen más experiencia los pediatras, y después el riesgo de que haya abusos en niñas, que hay que tener cuidado en ese sentido. Doctor Madrigal, muchísimas gracias y bueno, aquí ya tenemos mucho más claro el panorama y para las mamás si tenían también algún temor con esto, nos queda excelente la explicación, doctor, muchísimas gracias. Yo les agradezco, sí les digo a las gentes, el examen ginecológico no duele. El examen ginecológico no duele, pues resulta un poco molesto por la posición, por el examen, pero en términos generales no podemos considerar. No tiene por qué doler. Si se hace con cuidado, no debe pasar a más. Y si va a doler, uno debe saber en qué momento específico le va a decir esto le puede molestar, porque en ocasiones sí va a ser así, pero de ninguna manera tiene que ser una experiencia negativa. Doctor Así Madrigal, que tengan un buen día y muchas gracias por la invitación. Gracias por la explicación, muy amable, doctor. Continuamos con Papi.